Continuemos con el caso de la termoneta, pero episodio 2. Acordate que en el anterior video trabajamos con valores corrientes para determinar el resultado por tenencia del rubro bienes de cambio. Pero ahora vamos a incorporar al modelo la moneda homogénea para ajustar por inflación y entonces estamos trabajando con valores corrientes ajustados. Los datos son prácticamente los mismos, vamos a tener dos ejercicios, uno de inicio en 2026 y el de continuación 2027. Prácticamente los datos son similares al video anterior. En enero del 2026 la empresa inicia sus actividades, en febrero va a adquirir 3 termos, blanco, verde y naranja, por 100 pesos cada uno. Acordate de los colores de los termos para después ir viendo cómo se mueve cada uno en el patrimonio y qué resultado por tenencia están generando. Y por último, en diciembre del 26 cierra el ejercicio. Tenemos como datos adicionales el costo de reposición, 150 pesos, y el valor recuperable, 180 pesos. También nos da los coeficientes para poder realizar el ajuste por inflación. Vamos a solucionarlo en el caso del primer ejercicio. Tenemos mercaderías, las cuales fueron adquiridas en febrero del 2026 a 100 pesos cada una, y tenemos 3 termos que fueron comprados. El costo histórico de esa compra es 300 pesos. Pero ahí no nos podemos detener. Tenemos que continuar realizando el ajuste por inflación para llevar ese importe a una moneda de cierre. El coeficiente de febrero es 1,10. Así que cuando efectuamos el ajuste llegamos a un costo histórico ajustado de 330 pesos. Pero tampoco nos podemos detener en ese importe porque el modelo es valores corrientes. Más allá de que sea ajustado, la mercadería en existencia al cierre tiene que quedar valuada a un valor actual, un valor del presente, es decir, el importe que me costaría en el mercado volver a adquirir esos termos al cierre. Y según la consigna es 150 pesos, que es el costo de reposición. Si hacemos 150 pesos por 3, llegamos a la evaluación de las mercaderías de 450 pesos. Pero previo a decir ya está, esta va a ser la evaluación de la mercadería en mi activo, tenemos que pasar por el control del límite para ver si lo estamos superando o no. El límite en este caso va a ser el valor recuperable, que según la consigna es 180 pesos por unidad. Lo multiplicamos por 3 y la evaluación límite de mercadería, es decir, el máximo importe que podría estar expresado en el activo, ese concepto es 540 pesos. Nos quedamos tranquilos que no lo estamos superando, por lo cual el stock va a quedar valuado a 450 pesos. Pero analizamos un poco. Cuando compramos los termos, el importe al costo era 300 pesos. Cuando miramos nuestro activo al cierre, vemos que está expuesto a 450 pesos. ¿A qué se debe esa modificación en el valor de 150 pesos? Entonces analicémoslo. La compra al costo fue 300 pesos, pero como estamos trabajando con moneda homogénea, ese importe de febrero del 2026 fue distorsionado por la inflación, entonces lo tenemos que reexpresar para llevarlo a una moneda de cierre, a una moneda de diciembre del 2026. Utilizamos para eso el coeficiente de febrero, 1,10. Llegamos a 330 pesos. Entonces, esa diferencia de la comparación entre el costo histórico ajustado y el costo histórico es un REPAM positivo. Partimos de 300 y llegamos a 330 ajustando el importe del costo de la compra de la mercadería. Pero tenemos que continuar porque la mercadería finalmente llegó hasta 450 pesos. Entonces la comparación de ese valor presente, ese valor actual, ese valor del mercado contra el costo histórico ajustado de 330 pesos, va a surgir el resultado por tenencia de la existencia de la mercadería al cierre. Si lo vemos en un asiento, tenemos que mercaderías es 150 pesos. Y en este caso, al lado del haber, vamos a ver los motivos por los cuales se hace incremento. 30 pesos se ve a un REPAM y 120 pesos se debe al resultado por tenencia que generó las mercaderías que teníamos al cierre del ejercicio. También los podemos ver en esta línea de tiempo. Nosotros cuando compramos los 3 termos en febrero del 2026 eran 300 pesos. Si esos 300 pesos nosotros lo tendríamos que reconvertir al cierre del ejercicio, veríamos que es 330 pesos.
Pero no, como el modelo es valores corrientes, la mercadería quedó evaluada a 450 pesos. Entonces ahí vemos toda la línea. Primero arrancó con 300 pesos al costo original. Cuando nosotros reexpresamos ese valor llegamos a 330 y finalmente terminamos en que los tres termos tienen que estar evaluados a 450 pesos. Calculemos el resultado por tenencia del rubro por medio de la fórmula. La existencia final, que va a ser al costo de reposición del cierre, es 450 pesos, lo que calculamos anteriormente. Costo de mercadería vendida, por ahora no hubo en cero, pero en caso de existir, tiene que ir al costo de reposición del momento de la venta, pero ajustado al cierre. Las compras tienen que ir a costo histórico ajustado, por lo cual las tenemos que reexpresar y lo hicimos acá al costadito. Los 300 pesos de febrero del 2026, cuando nosotros usamos el coeficiente de ajuste, que es 1,10, llegamos a que es 330 pesos. Y existencia inicial, que en caso de existir también debería ir a su costo histórico ajustado, es decir, de punta a punta, no hubo, por lo cual lo dejamos en cero. Hacemos la cuenta y nos da que el resultado por tenencia del rubro es positivo, 120 pesos. Si vamos a chequearlo por medio del cálculo directo que muestra las causas por las cuales se genera el resultado en el rubro, vamos a tener que el resultado por tenencia de mercadería es 120 pesos, lo que calculamos anteriormente. Resultado por tenencia del costo de la mercadería vendida es cero, por lo cual todo el rubro va a tener un R por D de 120 pesos. Pero continuemos trabajando con el próximo ejercicio para ver el efecto que causa en el resultado por tenencia cuando tenemos ventas, cuando tenemos compras y cuando también existe stock al inicio del ejercicio. En marzo del 27 se venden dos termos. Recordá que al cierre del ejercicio anterior teníamos el termo blanco, el verde y el naranja. Bueno, ahora vendemos el verde y el naranja a 190 pesos cada uno, cuyo costo de reposición en ese momento de la venta es 160 pesos. En septiembre del 27 adquirimos un nuevo termo, el rojo, a 165 pesos. En diciembre cerramos el ejercicio y ya tenemos los datos adicionales para ir resolviendo este nuevo ejercicio económico. El costo de reposición es 190 pesos. El valor recuperable es 200 pesos. Y también nos da los coeficientes para hacer el ajuste por inflación. Vamos al caso de mercadería. Pensemos con cuántas unidades, cuántos termos nos quedamos al cierre. Habíamos terminado el ejercicio anterior con 3 termos. Vendimos 2 y compramos 1, por lo cual nos quedan 2 termos. Uno blanco que poseíamos el ejercicio anterior y uno rojo que compramos en este ejercicio. En diciembre del 2026 arrastramos un termo el blanco que estaba evaluado al cierre del ejercicio anterior a 150 pesos. Pero tenemos que ajustar ese valor del pasado al coeficiente de diciembre del 2026, es decir, del cierre del ejercicio anterior. Cuando hacemos ese cálculo, llegamos a un costo histórico ajustado de 187 pesos con 50. Y también en este ejercicio adquirimos un termo rojo a 165 pesos, que también tenemos que ajustar ese importe para llevarlo a una moneda de cierre y usamos el coeficiente 1,10. Llegamos a 181,50. Entonces, si nosotros nos hubiéramos quedado solamente con costo histórico, mercadería tiene un importe de 315 pesos. Pero al sumar los costos históricos ajustados de los dos termos, llegamos a 369 pesos. Esa comparación de esos dos valores nos hace surgir un REPAM positivo de 54 pesos. Pero tenemos que ir a una evaluación de valores corrientes. Entonces usamos el costo de reposición, que es 190 pesos. 190 pesos por 2 es 380 pesos, tiene que quedar evaluado la mercadería, pero antes tenemos que pasar por la prueba del límite. El valor recuperable es 200 pesos. Si hacemos 200 por 2, 400 pesos. También nos quedamos tranquilos que no estamos superando ese máximo valor, por lo cual el costo de reposición va a ser el importe por el cual mercadería quede expuesta al cierre del ejercicio en el activo. De la comparación de 380 pesos
contra ese costo histórico ajustado de 369, surge un resultado por tenencia de mercaderías. Estamos comparando un valor del presente con un valor del pasado, que por más que esté ajustado, sigue siendo un valor del pasado. Y pensemos cómo sería el asiento. Mercaderías estaba, si no hubiéramos hecho ningún cálculo, a un costo histórico de 315 pesos, pero terminó en 380. Ese salto de 65 pesos que aumenta mercaderías. ¿Y a qué se debe? 54 pesos a Redpam y 11 pesos a un resultado por tenencia. En este ejercicio hicimos una venta. ¿Y qué vendimos? Nosotros vendimos dos termos, uno verde y uno naranja, que teníamos valuado a 150 pesos cada uno. Pero ¿en qué momento nosotros habíamos hecho esa valuación de 150 pesos? A diciembre del 2026. Entonces, para ajustarlo por inflación primero, tenemos que usar el coeficiente de diciembre del 2026. Esos 300 pesos se transforman en 375 pesos. Pero estamos en un modelo de valores corrientes. El costo de venta tiene que estar expresado en un modelo, perdón, en un valor corriente que va a ser el costo de reposición del momento de la venta. Al momento de la venta, el costo de reposición es 160 pesos. Hacemos la cuenta, llegamos que el valor corriente es 320 pesos. Pero eso sería un importe de marzo del 27 y nosotros cuando estamos parados al cierre en diciembre, si tuvimos un proceso inflacionario, no nos podemos quedar con ese importe si estamos trabajando con un modelo que hace ajuste por inflación. Entonces, desde marzo a diciembre tenemos que hacer el ajuste, usamos el coeficiente del mes de marzo, 1,20, y llegamos que ese valor corriente que indica el costo de venta, pero ajustado, va a ser 384 pesos. También tenemos que analizar cómo se dio esas variaciones de valores. Si nosotros no hubiéramos hecho nada, el costo hubiera sido 300 pesos. Pero terminó siendo 384. Hay 84 pesos que tenemos que explicar a qué se deben. Entonces, del pasaje de 300 a 375, es decir, costo histórico contra costo histórico ajustado, RELPAM positivo. Y luego comparamos valores corriente ajustado contra costo histórico ajustado y nos va a mostrar un resultado por tenencia de la mercadería vendida. En este caso va a ser 9 pesos. Y vamos al asiento. Costo de mercadería vendida nos queda en 84 pesos el incremento, producto de un RELPAM por 75 y un resultado por tenencia de 9 pesos. Vamos a calcular el resultado por tenencia primero por fórmula. La existencia final, que está a un costo de reposición que ya está al cierre, es de 380 pesos, lo que calculamos al principio. Costo de mercadería vendida, calculada al costo de reposición del momento de la venta, pero ajustado al cierre, es 384, lo que calculamos aquí. Las compras a un costo histórico ajustado, es decir, tenemos que reexpresar las compras al cierre. Compramos un termo rojo, aplicamos el coeficiente de septiembre del 27, que es 1,10, para llegar a 181,50. Y la existencia inicial, que iban a ser los tres termos, a un costo histórico ajustado. Entonces tenemos que en diciembre del 2026 el costo histórico era 450 pesos. Aplicamos el coeficiente de punta a punta, de cierre a cierre, y llegamos a un costo histórico ajustado de 562,50 y lo ponemos en la fórmula. Si hacemos la cuenta, 380 más 384 menos 181,50 menos 562,50 nos da 20 pesos. Vamos a chequearlo por el otro método. Nosotros habíamos calculado en mercadería un resultado por tenencia de la existencia al cierre de 11 pesos. Y habíamos calculado un resultado por tenencia de la mercadería vendida de 9 pesos. Total, 20 pesos. Y ahí metimos un golazo y nos sentimos re bien cuando tenemos estas coincidencias en contabilidad que tenemos que celebrar. Y antes de terminar, veamos quién generó el resultado por tenencia del rubro bienes de cambio.
Al cierre del ejercicio nosotros nos quedamos con un termo blanco y un termo rojo. El termo blanco viene del ejercicio anterior. Nosotros al cierre del ejercicio anterior lo habíamos valuado en 150 pesos. Pero esos 150 pesos están en la moneda de diciembre del 2026. Cuando lo ajustamos para llevarlo a una moneda de cierre de este ejercicio, del 2027, se transforma esos 150 pesos en 187 pesos con 50. Pero ese termo blanco quedó valuado a un costo de reposición de 190 pesos. Quiere decir que genera un resultado por tenencia de 2 pesos con 50. En el caso del termo rojo, que lo compramos a 165 pesos en septiembre del 2027, cuando ajustamos ese importe, llegamos a 181 pesos con 50. Es decir, lo llevamos a un importe que esté expresado en una moneda de diciembre del 2027. Pero también ese termo rojo queda valuado a 190 pesos. Eso quiere decir que generó un resultado por tenencia de 8 pesos con 50. Si sumamos estos dos importes, el R por T de los dos termos que teníamos en existencia al cierre es 11 pesos. Es lo que tenemos calculado aquí. Y por último, no nos tenemos que olvidar del termo verde y naranja que comenzaron el ejercicio en poder de la empresa, pero luego salieron producto de una venta. Esos termos estaban valuados a 150 pesos cada uno, que es el costo de reposición del ejercicio anterior. Cuando nosotros lo ajustamos para llevarlo a una moneda de diciembre del 2027, esos 300 pesos se transforman en 375 pesos. Pero en el modelo de valores corriente ajustado tiene que quedar valuada al costo de reposición del momento de la venta ajustado al cierre, que es 384 pesos. De esa diferencia surge el reporte del costo de la mercadería vendida de 9 pesos, que si vamos acá arriba es lo que habíamos calculado. Cuando sumamos todos los importes, llegamos a los 20 pesos que calculamos tanto por fórmula como por el método directo, y ahí nuevamente es como hacer un gol. Nos vemos ahora sí en el próximo video.